Ya, chiquillos, estos objetivos que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? En la pantalla, corresponden a los dos objetivos que han sido priorizados para este año. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar solamente con ellos dos. Eran cuatro objetivos, ¿ya? Pero solamente vamos a trabajar con estos dos debido a la pandemia. ¿Ya? ¿En qué consiste? En que ustedes tienen que ser capaces de preguntarse sus propias dudas filosóficas, ¿ya? A partir del análisis de algunas teorías, como por ejemplo hoy día vamos a ver qué es la realidad, ¿ya? Y entonces ustedes como tarea van a plantear algunas preguntas filosóficas y van a trabajar también con otras. Al mismo tiempo que hacemos eso, chiquillos, vamos a ir describiendo cuáles son las características del quehacer filosófico, porque vamos a estar en el fondo usando la filosofía y las herramientas que vimos el semestre pasado, como lo son la lógica, la mayéutica, ¿cierto? Que consiste en un diálogo filosófico, ¿ya? Y también otras formas de, digamos, de expresiones, chiquillos, como por ejemplo escribir una opinión o un ensayo filosófico, ¿ya? Y también eso les va a servir para cuando vayan a la universidad, porque en la U siempre les piden harto ensayo. Y acuérdense, chiquillos, que estamos en un colegio cuyo objetivo, ¿cierto?, es que ustedes ingresen a la educación superior, ¿ya? Por eso yo le digo a usted que si usted no quiere ir a la universidad, parece que está en el colegio equivocado, ¿ya? Ya, avancemos. Ya, unidad 2, chiquillos, ¿qué es la existencia? Esto lo estuvimos viendo, ¿cierto?, en clases anteriores. Cuando estuvimos mirando, ¿cierto? Y yo le comenté a usted sobre la situación de Galileo, ¿ya? Vamos a ver ahora, chiquillos, un video, ¿ya? Sobre la vida de Galileo y qué significa el aporte, digamos, que hizo Galileo a la humanidad y cómo también esa manera de pensar que tuvo él nos afecta, ¿cierto? No, nos afectó hasta el día de hoy porque producto del descubrimiento de Galileo, chiquillos, tuvo que refundarse todo el conocimiento, ¿ya? Toda la ciencia. Y acuérdense que hasta esta época la ciencia y la filosofía son una sola cosa, se refieren a lo mismo. Ciencia, la palabra ciencia significa conocimiento, ¿ya? Por ende, cuando aparece la palabra ciencia escrita en textos de esta época, chicos, se refiere al conocimiento más que a la ciencia como una máquina que está operando, ¿ya? Se refiere a la filosofía. Ya, vamos a ver este video, chiquillos, y vamos a comentarlo. Así que me voy a mutear un poquito y voy a apagar mi cámara para no consumir recursos. Ya, la voy a abrir de nuevo aquí. Ya, esperemos un poquito, chiquillos. No está... Ya, a ver, pues, espérese, espérese. Ahora sí le voy a compartir.
Para el librepensador que era Galileo, el telescopio también ofrece la posibilidad de Ya, plantear... chiquillo, no, a ver, no se ve, ¿cierto? Se escucha lento, se ve como pegado, ¿no? Se escucha bien, pero el video se debe ver Ya, medio es pegado. que, lo que pasa es que yo lo estoy viendo en mi celu igual y veo que se ve atrasado, Está bien, pero no pero sabía si se estaba escuchando. Por ejemplo, hago una acción, a ver, uno, dos, tres. Voy como 3 segundos atrasado, así que por eso la interrumpí, pero si me dicen que se escucha, la vamos a ver ahora. Ya, atento, chiquillo, a Galileo. Ahora sí voy a mutearme y... plantear cuestiones que otros no se atreven ni a nombrar. 60 años atrás, el astrónomo Copérnico había propuesto la idea radical de que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero Copérnico contaba con escasas pruebas para su teoría. Una teoría que contradice pasajes de la Biblia. En la época de la Inquisición, tales especulaciones se consideran herejía. No obstante, Galileo no se detiene. Será el primer astrónomo que observará el cielo con un telescopio. Y ve el universo como nunca antes se había visto. Se siente fascinado por el hecho de que el telescopio pueda abrir mundos totalmente nuevos. Realiza dibujos y diagramas con la sensación de que no lo hace lo suficientemente rápido. Noche tras noche, Galileo se afana en su trabajo. Y realiza un hallazgo asombroso. Descubre 4 lunas orbitando alrededor de Júpiter. La prueba de Galileo de que no todos los cuerpos celestes se encuentran en la órbita de la Tierra sirve de gran apoyo para la teoría de que la propia Tierra podría girar en torno al Sol. Pero contradecir la Biblia es jugar con fuego. Galileo se muestra impaciente ante aquellos que ponen en duda sus nuevas teorías. Él ha visto el universo de una manera nueva, con sus propios ojos. ¿Cómo puedo hacer esto sin que suponga una pérdida de tiempo?, escribe, cuando esos peripatéticos a los que hay que convencer se muestran incapaces de seguir el más simple y fácil de los argumentos. Galileo utilizaba su ingenio mordaz para atacar a la gente, y eso no le proporcionó muchos amigos. En 1615, a los 51 años, va a exponer su caso. Y puede que la Iglesia le ordena dejar de dar lecciones sobre que la Tierra gira alrededor del Sol. Vuelve a tentar a la suerte. 9 años más tarde, solicita que vuelvan a escuchar su caso. Esta vez, el nuevo Papa es un íntimo amigo. Y Galileo consigue un permiso para escribir un libro. Siguiendo su costumbre de desdeñar a los oponentes, Galileo escribe un diálogo en el que personajes vagamente disfrazados ofrecen argumentos a favor y en contra de su teoría. En sus libros está muy claro quién es el listo, quién es el que hace el papel de Galileo, mientras que los aristotélicos se presentan como los tontos. En 1633, la Inquisición ordena arrestar a Galileo. La Iglesia le acusa de herejía.
Pero quizás la verdadera razón por la que enjuician a Galileo es que ha ido demasiado lejos en sus esfuerzos por persuadir. En su diálogo, ha puesto el argumento favorito del Papa en boca de un personaje ridículo. Gente cercana al Papa le advirtió de que en su libro Galileo había intentado que pareciera un estúpido. Y perseguir sistemáticamente a Galileo y mantenerle en arresto domiciliario para el resto de su vida fue una decisión personal del mismo Papa. En realidad no fue idea de la Iglesia, fue una decisión personal del Papa por una profunda ira hacia un amigo. Galileo espera un simple acuerdo. En lugar de eso, le amenazan con torturarlo. Rendido ante lo inevitable, se arrodilla y se retracta. Durante sus últimos 8 años de vida, Galileo vivirá bajo arresto domiciliario. Es un hombre destrozado. Su defensa de que la Tierra gira alrededor del Sol le hará eminentemente famoso. Ya, chiquillos, hasta ahí llega la parte de Galileo. Al final tenía razón Galileo, ¿cierto? ¿Y por qué, chiquillos? Miren, cuando uno piensa en esto, y cuando hablamos de, por ejemplo, la verdad, ¿ya? La verdad, chiquillos, tiene que ver con el poder, ¿o no? ¿Creen ustedes? A ver quién anda por ahí. El Alain, Alain. ¿Cómo es esa relación? ¿Existe una relación entre el poder y la verdad, o no? De acuerdo a lo que vimos con Galileo. Yo digo que sí, porque en todo caso la verdad no hay quien la contradiga a menos que tenga unos buenos argumentos. Entonces, con buenos argumentos y con una buena posición tiene poder y tendría todos los puntos a favor. Exacto. Ya, muchas gracias por aclarar eso. Chiquillos, ¿escucharon a su compañero? Es verdad, chiquillos, que el poder tiene harto que ver, ya, con la verdad, así como también los argumentos. Pero, por ejemplo, en este caso, Galileo tenía harto argumento, ¿ya? Y su teoría no era considerada verdad. ¿Ya? Ahí voy a leer algo que me escribieron, que me apareció por aquí, ¿ya? Lo leo al tiro. Entonces, chiquillos, cuando nosotros estamos viendo así, dice, mire, según yo, no, lo que depende de que una persona con poder esté diciendo por verdad, podrás, claro, hay una relación también porque las personas que tienen más poder, chiquillos, tienen la posibilidad de ser más escuchadas, ¿ya? Y también podemos decir que la verdad no se puede ocultar porque si nosotros nos ponemos a pensar a Galileo, a pesar de la condena y que le vieron, digamos, escribir, la verdad salió a la luz y hoy en día el sistema que diseñó él sobre la configuración de los planetas alrededor del Sol es el actualmente aceptado, ¿cierto? Pero ¿a qué costo? Y eso lo vamos a ver, chiquillos, de manera transversal en la filosofía, ¿ya? Hay una relación directa entre el saber y el poder. Vale decir que nosotros podemos a veces, chiquillos, estar en presencia de una verdad, pero si esa verdad no ha sido, por decirlo de una forma, aceptada por los poderosos, o por quien ostenta el poder en ese tiempo, entonces no se transforma en verdad. ¿Ya? Le pasó a Galileo, algunos de ustedes quizás conocen a Nikola Tesla, ¿cierto? Les va a pasar chiquillos, a varias personas a lo largo de la historia, ya que se van a tener que enfrentar al poder a partir, ¿cierto?, de una serie de experiencias que van a tener que ir viviendo con esto. ¿Ya? ¿Por qué hablábamos de esto? Ahora voy a poner compartir aquí, chiquillos, este PPT que lo voy a subir ya pronto, ya cuando termine la clase. Ahí sí. Ahora aquí, ya. Esto, chiquillos, está en la unidad 2 de su libro que se llama ¿Qué es la existencia? ¿Ya? Entonces, mire, dice aquí vamos a partir primero por este texto que sale aquí a la derecha, ¿ya? Fíjese, mire, dice, ¿es real aquello que percibimos mediante los sentidos? Vale decir, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que tocamos, chiquillos, ¿es real?
¿Es solo eso la realidad? ¿O la realidad también tendrá que ver con otras cosas que escapan a los sentidos? ¿Ya? Ahí dice, miren, cuando lo voy a poner zoom, ¿cierto? No, no puedo, si puedo, a ver, con el botón más, ¿dónde está? Aquí. No, no se puede en este modo. Ya, así que vamos a subrayar aquí algunas cositas, marcador amarillo. Ya, perdón. Chiquillos, mire, dice, cuando alguien nos pregunta acerca de la realidad, solemos pensar en el mundo que nos rodea y en lo que conocemos y hemos aprendido sobre él. Sin embargo, estamos conscientes también de que nuestros sentidos nos engañan a menudo y que a veces no todo es como parece. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, cuando confiamos en alguien y al final esa persona nos traiciona. No era como parecía. ¿Ya? Esto que sabemos por experiencia se hizo patente en el siglo XVI cuando Galileo Galilei logró comprobar que Copérnico tenía razón y que contrario a lo que percibíamos, no era el Sol el que giraba en torno a la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. ¿Ya? La imagen de esta página también muestra de la manera muestra de qué manera nuestros sentidos pueden engañarnos. ¿Cómo entonces podemos conocer la realidad o lo que es real? ¿Ya? Ahí tenemos entonces, chicos, nosotros lo que está diciendo ahí es que la tendencia es, ¿ya?, a que cuando nosotros hablemos de qué es la realidad, nos refiramos al mundo, ¿cierto? Este mundo que está por ahí cuando yo muestro para allá, ¿cierto? Por la ventana, y se ve la papelera, ¿cierto? Y los árboles, las otras casas, incluso aquí en la sala en la que estoy, ahí miren, ven mis plumones, ¿cierto? Y vamos a decir que eso es la realidad, ¿ya? Es como la respuesta, chiquillos, más cómoda y más sencilla, porque a veces nosotros hemos dicho en hartas ocasiones que los sentidos nos pueden engañar, ¿ya? Y nos hemos confundido o a veces hemos malinterpretado ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que preguntarnos si en realidad es solamente, chiquillos, aquello que podemos ver o hay cosas que no podemos ver y que sí forman parte de la realidad. ¿Ya? Ese es el tema, chiquillos, que nosotros vamos a ver en esta unidad a partir de la lectura de los filósofos, ¿ya? Y que vamos a ir tratando de responder a esta pregunta sobre qué es la existencia, ¿ya? Por eso sale aquí, mira, a la izquierda, dice, el tema de la existencia es fundamental en la filosofía para comprender qué es, qué cosas existen y de qué modo es necesario recurrir a diversos conceptos como la realidad, el sentido, la verdad y lo aparente, ¿cierto? ¿Se acuerdan, chiquillos, que cuando yo les digo aquí, miren, en el objetivo, me voy a volver un poquito en la diapositiva, si es que puedo, a ver. Ahí, miren, cuando dice ahí describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y su sentido, la filosofía de chiquillo nace precisamente para aclarar ciertos conceptos. Por ejemplo, ahora vuelvo aquí, ¿cierto? Me mencionaron algunos conceptos. Fíjese que dice aquí que si nosotros queremos hablar de la existencia en la filosofía, vamos a tener que también hablar, y como dice aquí, miren, recurrir a otros conceptos, como por ejemplo, vamos a hablar de la realidad, vamos a hablar de si el sentido o no tiene la realidad, qué sentido, perdón, vamos a hablar de la verdad, si es que existe o no, y también vamos a hablar de las apariencias, ¿ya? Por eso, chiquillos, una de las características que anoten ahí, para que anoten en el cuaderno, la filosofía se dedica a aclarar conceptos que usamos cotidianamente. ¿Ya? Repito, esta es una idea, chicos, que tienen que tener anotada en su cuaderno. ¿Ya? La filosofía, repito, se dedica a aclarar conceptos que usamos cotidianamente. ¿Ya? Nosotros cotidianamente usamos la palabra realidad, la palabra verdad, la palabra apariencia, existencia, pero la filosofía del chiquillo trata de definir qué son estas cosas para que las entendamos bien y no la usemos con diferentes significados, porque ¿cuál es el problema de que si nosotros usamos
cada uno de nosotros una palabra con distintos significados. ¿Vamos a poder llegar un día a descubrir lo que es la verdad? No, ¿cierto? Porque cada uno que al final va a tener sus propios significados para la palabra, entonces van a haber muchas verdades, ¿cierto? Y acuérdense, chiquillos, que la filosofía nace, y otra vez vuelvo para atrás, ¿cierto? Al objetivo, la filosofía, chiquillos, justamente nace, como dice ahí, considerando el problema de su origen y sentido. Su origen y su sentido, chiquillos, es lograr aclararnos toda la película sobre qué estamos haciendo aquí en la Tierra, cuál es nuestro lugar, ¿cierto? En el espacio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dice aquí, mire, podemos observar, dice, a la pregunta, perdón, podemos observar la pregunta por lo que es en el idealismo platónico, que lo vamos a ver más adelante en esta clase, ¿ya? Y en el realismo aristotélico. Las siguientes palabras de Ortega y Gasset nos aproximan a estos dos planteamientos, ¿ya? Que son la base de la pregunta sobre la existencia. ¿Ya? Entonces, chiquillos, anotamos ahí en el cuaderno qué es la realidad, ¿cierto? Perdón, qué es la existencia, ¿ya? Y vamos a anotar ahora a continuación, mire, ponga. Existen dos planteamientos para responder a esta pregunta. ¿Ya? Estamos en esta pregunta. ¿Qué es? Anota ahí en su cuaderno. ¿Qué es la existencia? Y usted va a poner ahí que existen dos planteamientos para esta pregunta. ¿Ya? Aquí nos van a decir, chiquillos, y vamos a tener que nosotros tratar de elegir quién está en lo correcto, si es que alguno de estos dos planteamientos está equivocado, ¿cierto? O si es que los podemos juntar los dos y hacer uno solo. ¿Ya? Vamos viendo aquí, miren. El primero se llama el idealismo. ¿Ya? Anota ahí, idealismo. ¿Ya? Yo lo voy a leer y después le voy a decir con palabras más sencillas en qué consiste. ¿Ya? Idealismo dice, mire, afirmar que la realidad radical son las cosas era un error porque la realidad de las cosas solo es segura mientras un sujeto asiste a ella. ¿Ya? Es decir, mire, si nosotros decimos, chiquillos, que la realidad es lo que se ve, entonces estamos diciendo que la realidad depende netamente de un observador. ¿Ya? Es decir, que si nadie mira la realidad, las cosas dejan de existir porque lo real es solo aquello que se ve. ¿Ya? Entonces, el idealismo, chiquillos, viene a responder a esa situación. ¿Ya? Viene a responder a todos aquellos que piensan que en realidad es solo lo que se puede observar o lo que se puede percibir. ¿Ya? Percibir, hablamos, chiquillos, de aquello que puede ser captado por alguno de los 5 sentidos. ¿Ya? Entonces, mire, dice, aquí, ¿ya? Por tanto, no es posible que existan solo cosas, ¿cierto? Dice, si solo cosas existentes, no, perdón, si solo cosas existiesen, no podríamos estar seguros de nada. Esto es, no sería segura la existencia, no sería segura la existencia, tampoco la realidad de nada, ¿ya? Dice, solo en tanto, en cuanto son pensadas por mí las cosas, me es seguro que las hay. Pero entonces lo seguro, dice, no tanto es ellas mismas como mis pensamientos de ellas. La realidad de las cosas pues complica la realidad del pensamiento. El pensamiento sería pues la materia de que está todo hecho. Sería la realidad radical o la única. A ver, vamos a explicar aquí qué piensan los idealistas. ¿Ya? El idealismo, chiquillo, es una corriente filosófica que piensa que la realidad son las ideas y no las apariencias. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ellos piensan que nosotros tenemos ideas en nuestra cabeza para cada una de las cosas que hay en la realidad. Por ejemplo, chiquillos, los desafíos en estos momentos a que piensen en un plumón de pizarra. ¿Cierto? Un plumón de pizarra. Piensen en él. ¿Ya? ¿Lo tienen en su cabeza esa idea? Ya. Ese plumón, chiquillo, que usted está imaginando con sus ojos cerrados, ¿cierto? ¿Es este plumón o no? En particular. ¿O no era verde el que usted se imagina? No, ¿Era quizá? ¿Era negro? ¿Era este plumón? Era no, negro. ¿O no, este plumón tiene las marcas que usted no se imaginó?
¿Su plumón era así o no? Mira, sin ninguna marca. ¿O tenía algo escrito como este, por ejemplo? Tenía algo escrito. Ya, una cosita poca, pero quizás decía plumón, ¿cierto? O era este, otro azulito, no era negro. Algunos se lo imaginó rojo, todos lo imaginaban negro. Yo me Yo lo negro. imaginé. Ya, fíjense, chicos, síganme aquí porque esto es complejo, una de las cosas más rígidas de la filosofía que me ha tocado. Parece que no estoy grabando la clase, no puede ser. Sí, profe, sí está Y, grabando. ¿sí la estoy grabando? Sí, está Ah, sí, grabando. sí, ya, bacán. Ya, chiquillos, miren, fíjense. Los idealistas dicen que la verdadera realidad está en la cabeza porque ninguno de todos estos plumones que yo tengo aquí en mi mano, ¿ya? Representa al plumón que yo me imaginé en mi cabeza. ¿Ya? Son todos distintos, ¿ya? Tienen cada uno diferencias. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar en algo, ¿ya? Y analizamos la situación, ¿sí o no, chiquillos, que el plumón que nosotros nos imaginamos en nuestra cabeza es un plumón único y que sirve para representar a todos los plumones del mundo? ¿Sí o no? ¿Me siguen en esa idea? Sí. Sí, 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 profe. cierto que ese plumón, por ejemplo, yo después voy caminando por la calle y me encuentro, no sé, esto botado, y yo voy y lo recojo y digo, oh, qué buena, me encontré un plumón. Y uno dice, ¿y por qué tú sabes que esto es un plumón? Y uno dice, porque uno lo ha visto, ¿cierto? Puede, chiquillos, que yo me encuentre, por ejemplo, un plumón más largo, ¿cierto? O más grueso, de esto con lo que los cabros rayan en las micros, ¿cierto? Y uno va a saber qué es un plumón. ¿Por qué? Porque todos los plumones que hay en el mundo, chicos, imagínense la cantidad de plumones que hay en el mundo, unos 100.000 millones de chillones de plumones en el mundo, ¿cierto? Y en mi cabeza, cuando yo me imagino un plumón, ¿cuántos plumones tengo en mi cabeza, chiquillos? ¿100 millones igual? ¿O tengo uno solo que lo representa todo? Uno que lo representa todo. Uno que lo representa todo. Entonces, chiquillos, cuando nosotros hablamos de la existencia, este texto que está aquí, que está súper complicado en la lectura, ¿ya? Yo lo puedo reducir a esto. Mira, la frase que sale aquí dice, el pensamiento es la materia de la que está hecha la realidad. Significa, chiquillos, en otras palabras, que lo real toma forma, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, logro generarme una idea de aquello que estoy observando. Y esa idea la guardo en mi memoria para representar a todas las cosas que tengan que ver con dicha idea. Por ejemplo, chiquillos, no solo con el plumón, ¿cierto? En mi cabeza, cuando yo digo, imaginémonos un vaso, ¿cierto? No es este vaso, este es uno de esos vasos y guarda la forma que tiene ese vaso que lo representa a todo, ¿ya? Por eso, chiquillos, si una cosa puede ser pensada, ahí los idealistas van a decir, eso es la realidad. Si yo no puedo pensar en esa cosa, entonces eso no es real. ¿Ya? Porque las apariencias nos pueden engañar. ¿Qué pasa si esto, chiquillos, no es un vaso, por ejemplo, y tiene la forma de vaso, pero en realidad, por ejemplo, qué sé yo, han cachado que hay sacapuntas con forma de cosas? ¿Qué pasa si esto hubiera sido un sacapuntas, chiquillos? ¿Ya? Entonces no calza con la idea de vaso. Tiene forma de vaso, pero era sacapuntas. Entonces cambia su existencia y toma otra realidad. ¿Ya? Entonces, es como yo le explicaba delante a un joven que me preguntó por la metafísica, y yo le dije lo siguiente, ¿sí o no, chiquillos, que si viene una persona, por ejemplo, un árabe o un chino, y nos dice un garabato, un insulto, y nosotros no lo entendemos, la persona nos insultó, ¿no? Si, por ejemplo, me dijo el garabato más feroz del mundo en chino, y yo no sé nada de chino, no sé ni cómo se Digo, dice uno. ¿Yo me lo puedo insulto. ofender si él me dice una cosa que no entiendo? ¿O me voy a quedar, "Oh, ok"? Sin embargo, si yo sé Es que, chino y entiendo lo que me está diciendo y el concepto entra a mi cabeza, ahí yo voy a decir, ah, no, loco, con mi mamá no. Y es porque tal parece, chiquillos, que para que una cosa tome realidad, va a decir el idealismo, tiene que tener esta capacidad de ser entendido por mí. Y así va a ser real. ¿Ya? Y por eso van a decir los idealistas, algunas personas creen en Dios y otras no.
Porque las que creen en Dios, efectivamente, el concepto calza con lo que él se imagina que es un Dios. ¿Ya? Hay otras personas que no pueden tener esa imaginación, no logran conceptualizar una especie de energía o un ser superpoderoso como algo real, y como no lo pueden imaginar, ¿cierto? Porque lo encuentran fantástico, entonces para ellos, en su realidad, Dios no existe. ¿Ya? Eso quiero que quede bien claro, chiquillos, que es como punto crucial que ha descubierto la filosofía. Pero me queda pasando un camión por afuera. Ya. Que es fundamental, chiquillos, en la filosofía es justamente eso, ¿ya? De darnos cuenta de que las ideas son súper importantes cuando nosotros hablamos de la existencia. Y que más, parece que las ideas, chiquillos, son superiores a las cosas que nosotros podemos percibir con los sentidos. ¿Ya? Eso es el idealismo, y por eso se llama así, pues, chiquillos, de la palabra idea. Ellos creen que las ideas que tenemos en la cabeza son superiores a la realidad, porque en la realidad hay 100 millones de plumones, pero en mi cabeza solo hay una idea de plumón que la representa a todas. ¿Ya? Esa idea, chiquillos, también nosotros le podemos llamar concepto. ¿Ya? La idea o concepto van a ser lo mismo, porque nosotros cuando nos imaginamos el plumón, podemos tener una imagen del plumón, o puede aparecer la palabra escrita, perdón, plumón. ¿Ya? Que es una idea o un concepto que está en nuestra cabeza. Ya, vamos ahora al realismo. ¿Hay alguna pregunta, chiquillos, sobre el idealismo? ¿Algo que no haya entendido? ¿Una duda? Si no, avanzamos. Ya. Nos fuimos, ¿cierto? Porque nos quedan como 8 minutos. Ya. El realismo. Dice abajo, anotemos ahí como subtítulo mientras yo leo. Realismo. ¿Ya? Dice ahí. El mundo o realidad, o lo que verdaderamente es, ¿cierto? Se nos presenta pues como una gran cosa, ¿cierto? Un mundo que está ahí, una cosa gigante, para donde uno mira hay mundo, ¿cierto? ¿Ya? Dice, su modo de ser, su tipo de realidad es el que se nos ofrece ante cualquiera de esos algo que llamamos cosas, ¿cierto? Ahí está diciendo, oye, el mundo es, la realidad es aquello que nosotros llamamos cosas, ¿cierto? El vaso, la mesa, los plumones, ¿ya? Pero ahí Ortega y Gasset dice, una cosa es, primero, algo que encuentro y que por tanto está ahí por sí, ¿cierto? Por sí sola, con independencia de mí, ¿cierto? Es como que ahí está, entré a esta pieza que vio, ¿cierto? A esta habitación y vi ese vaso, ¿cierto? Y en el texto me está diciendo, y primero que todo, a ese vaso lo vamos a llamar que una cosa, y vamos a decir que existe porque está ahí, pues lo estoy viendo, ¿cierto? Bueno, no estoy tan loco, ahí está, ¿ya? Fíjese lo que le voy a agregar, dice. Segundo, el ser de lo que está ahí, en cuanto que ya está ahí, es un ser concluso, fijado, un ser que ya, perdón, un ser ya lo que es. Así hablan los filósofos, chicos, por eso yo lo encuentro que es un poquito complejo y trato de hacerle esto un poquito más, ¿ya? Cuando ahí dice, mire, oye, el segundo, eso que está ahí, el ser de esto, lo que lo hace ser vaso, ¿cierto? Y no una silla o una mesa, que será, debe ser la utilidad, ¿cierto? La esencia, ya, pero lo que está diciendo José Ortega Gasset está diciendo, oye, el vaso y lo que hace que esto sea vaso está ahí, el vaso es una cosa en sí mismo. Él es vaso por sí solo, ¿ya? Según esta teoría, ¿ya? Hay un vaso y el vaso está ahí y el vaso existe porque está ahí, ¿ya? Súper fácil, por cierto, si esta es como la definición de realidad más simple, ¿ya? Pero fíjese lo que dice aquí mismo. Ya. Esta tesis significa elevar a prototipo de todo ser el modo peculiar de ser de una cosa. La palabra res significa cosa, ¿ya? Y la cosa, dice, y por ello se llama realismo, ¿ya? El realismo, pues, consiste en la afirmación, que me muere ahí, que no puedo ver. Ahí, ya. El realismo, dice, pues, consiste en la afirmación o tesis de que todo lo que es, en definitiva,
es como es la cosa. O sea, en definitiva, chiquillos, para que nos veamos ahí, el realismo es la corriente filosófica más sencilla que está diciendo que realidad es todo aquello que está ahí afuera y nada más. Si no está ahí afuera, entonces no es real. ¿Ya? Anotamos eso. Entonces, el realismo propone que la realidad es lo que se puede percibir, ¿cierto? Y las cosas que están ahí afuera en el mundo. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces, chiquillos, dos teorías filosóficas que nos están tratando de responder qué es la realidad, y nosotros tenemos que ahora empezar a analizar cada una de ellas para saber quién de los dos tiene razón. ¿Ya? Si los idealistas o los racionalistas. ¿Ya? Ya, chiquillos, miren, ahora vamos a leer el primer texto de Descartes y vamos a finalizar esta clase porque, miren, este es un ejemplo del quehacer filosófico. ¿Ya? Los filósofos, chiquillos, tienen que plantearse preguntas a partir de la realidad en la cual están viviendo. Entonces, a René Descartes, chiquillos, le tocó vivir en la realidad de Galileo. ¿Ya? Y le tocó enfrentarse a lo que Galileo se llamó la revolución del conocimiento. ¿Ya? Y de hecho René Descartes, chiquillos, que está ahí en la foto, es considerado el padre de la filosofía moderna. ¿Qué significa eso? Y como yo les conté a ustedes el primer semestre, chiquillos, la filosofía nace en el año 600 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, ¿ya? Y René Descartes vive en el año 1500, o sea, han pasado 1000 años desde que se inventó la filosofía, ¿ya? Y gracias a los aportes de Galileo, René Descartes se va a dar cuenta que en el fondo todos los conocimientos, chiquillos, ¿cómo se llama? Todos los conocimientos que nosotros tenemos hasta la época de René Descartes están malos. ¿Ya? Y por eso René Descartes, chiquillos, va a decir, chuta, entonces, ¿qué podemos conocer? ¿De qué podemos estar seguros? Si se ha matado gente por decir la verdad, ¿cómo yo puedo estar seguro entonces de que algo es verdadero? Y por eso, chiquillos, René Descartes es padre de la filosofía moderna, porque producto de este texto que nosotros que vamos a leer a continuación, se va a inventar, chiquillos, como unos 100 años después de René Descartes, se va a inventar el método científico. ¿Ya? El método científico es una creación de la filosofía. La ciencia, chiquillos, es hija de la filosofía porque la filosofía le inventa el método precisamente por esto, porque tenemos los filósofos en esta época tienen esta duda. Dicen, oye, ¿qué onda la realidad? ¿La realidad es lo que pensamos, es lo que vemos? A ver, veamos, pues, analicemos. Y en ese análisis, chiquillos, van a empezar a descubrir procesos de investigación que los van a llevar a formar el método científico, ¿cierto? Que está de moda hasta el día de hoy. ¿Ya? Por eso vamos a leer esto último para finalizar. Acuérdense que empezamos la clase a las 12:05, así que lo que me demora en leer esto, chiquillos, es lo que va a demorarse la clase entera. ¿Ya? Primero que todo aparece la palabra aquí ontología, ¿ya? Y la palabra ontología, chiquillos, significa la palabra onto, ¿ya? En griego significa ser o existir, ¿ya? Que también puede ser traducido como realidad, porque la realidad es todo aquello que existe, ¿cierto? Y si algo existe, entonces podemos decir que es, ¿cierto? Es una cosa real. Entonces la palabra onto significa ser, ¿ya? Y la palabra logos significa estudio. Vale decir, chiquillos, que es el estudio del ser o el estudio de la realidad, ¿ya? Y la ontología tiene como objetivo, chiquillos, decirnos precisamente qué es la realidad o qué es la existencia, ¿ya? Por eso se llama así, ontología. Es como, si lo tradujéramos al español, sería como la ciencia del ser o la ciencia de la realidad. Es como si existiera una ciencia, chiquillos, que se llame la realidadología, si es que me entienden, ¿ya? Ya, esto nomás vamos a leer, chiquillos, porque es un texto muy bonito que yo leí cuando tenía la edad de usted y que dije, oh, yo voy a ser filósofo, mira qué bacán lo que dijo René Descartes, porque es lo mismo que yo siento en estos momentos. ¿Ya?
aquí, este libro dice, mire, se llama Meditaciones Metafísicas, entonces René Descartes, a partir de lo que le pasó a Galileo y los descubrimientos, se preguntó muchas cosas y respondió esto. Mire, dice aquí, todo lo que hasta ahora he admitido como absolutamente cierto, es decir, como algo verdadero, todo lo que hasta ahora he admitido como verdadero, ¿cierto? Lo he percibido de los sentidos, ¿cierto? O por los sentidos, ¿cierto? Todas las cosas que yo sé, por ejemplo, ¿es verdad o mentira que este plumón es de color rojo? Es verdad. ¿Cómo sabes? No solo porque tiene tapa roja, sino que, ¿cierto? Le puedo rayar aquí y voy a mostrar que escribe rojo, ¿cierto? Y eso se llama rojo, ¿ya? Y entonces René Descartes dice, oye, todo lo que yo sé como verdadero, es verdad que esto es rojo, es mentira que es azul, lo sé por los sentidos, ¿cierto? Porque lo he visto, lo he percibido por los sentidos, ¿ya? Fíjese lo que agrega después, dice, he descubierto, sin embargo, ¿ya? Que estos, ¿cierto? Los sentidos, engañan de vez en cuando, ¿cierto? Y esta, me encanta esta frase porque dice, y es prudente no confiar nunca, ¿cierto? En aquellos que nos han engañado, aunque solo haya sido por una sola vez. ¿Sí o no, chiquillos? Que cuando alguien nos engaña, nosotros después no confiamos en él, ¿cierto? Y entonces René Descartes dice, bueno, y así como desconfío de aquel que me engañó una vez, por ejemplo, de mi vecino o de mi amigo, ¿cierto? Y ya no voy a confiar más en él. ¿Por qué yo sigo confiando en los sentidos si los sentidos también me han engañado? Cuando estoy esperando la micro y pienso que es la F10 y era la F18 porque el 8 se parece al 0, ¿cierto? Ah, me engañaban los sentidos. Y sin embargo, sigo confiando en ellos, ¿cierto? Entonces, mire, dice, con todo, aunque a veces los sentidos nos engañan en lo pequeño y en lo lejano, ¿cierto? Dice, quizás hay otras cosas de las que no se puede dudar, ¿cierto? No se puede dudar, aun cuando las recibamos por medio de los mismos. Como por ejemplo que estoy aquí sentado junto al fuego, que estoy vestido con un traje de invierno, que tengo este papel en mis manos y cosas por el estilo. ¿Con qué razón se puede dudar de que estas manos y este cuerpo sean míos? Él está diciendo, oye, pero mira, yo puedo dudar de todo, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a dudar de que estoy ahora en estos momentos escuchando al profe en una clase, mirando la hora que faltan 2 minutos para que termine? Si estoy efectivamente seguro de que estoy aquí, ¿cierto? ¿Estamos aquí todos en clase o no? Sí, pues cierto, entonces él dice, ya, pues, ahí tengo esa dicotomía, a veces los sentidos me engañan, pero resulta que son la única fuente que tengo para darme cuenta de las cosas. ¿Qué puedo hacer con ello? Entonces en el recurso número 2 dice, ¿y si estuviéramos soñando? Y con esa pregunta, chiquillos, los voy a dejar en esta clase, porque él dice, oye, fíjense, le voy a leer solo la primera frase, dice, mire, ¿cuán frecuentemente me hace creer el reposo nocturno lo más trivial, como por ejemplo que estoy aquí llevando puesto este traje? Él está diciendo, oye, pero igual a veces yo he soñado, ¿no? Para decir más adelante, ¿eh? He soñado que estoy también sentado frente al fuego escribiendo cosas, ¿cierto? Y me he despertado asustado de algunos sueños pensando que son verdad. ¿Sí o no, chiquillos? ¿Han despertado ustedes de algún sueño pensando que es verdad? ¿Cierto que sí? Entonces, por eso Sí. René Descartes va a decir, eh, el René Descartes va a decir, oye, en realidad, po, de hecho, yo hoy día me desperté temprano, me quedé dormido y eran las 5 de la mañana. Estaba soñando que me había quedado dormido para venir a clase. Ya, entonces René Descartes va a decir lo mismo. Va a decir, oye, pero si yo igual a veces he soñado que estoy haciendo algo y me despierto asustado pensando que el sueño es real, po. Y si entonces estoy soñando esto que estoy escribiendo aquí y no es la realidad. ¿Ya? Y así vamos a ir avanzando en esta construcción. Voy a subir el PPT para el que quiera seguir, tío, también puede seguir en el libro, ¿cierto? Unidad 2. Me salté algunas páginas porque ustedes saben que donde estamos en pandemia no podemos verlo todo, ¿ya? Así que ahí el que quiera seguir leyendo, mira el PPT, va a seguir avanzando, ¿cierto? Y ya, chiquillos, ¿qué fue lo que vimos hoy día? Estamos introduciéndonos entonces a la unidad número 2 que tiene que ver con la realidad, ¿ya? Que en la realidad, ¿cierto? Y en este caso, y si es un sueño eterno y de repente estamos todos muertos, ¿cierto? Hay tantas preguntas en esta unidad, chicos, que son todas bienvenidas por si acaso. ¿Ya? Vimos entonces esto de la realidad, estamos viendo, chicos, como objetivo, acuérdense,
qué es lo que hace la filosofía, y esto es lo que hace, pues, se plantea preguntas con respecto a algunas cosas y trata de responderlas de manera como ir barriéndole el polvo a un camino que tenemos que descubrir. ¿Ya? Entonces ahí René Descartes empezó, ya, pues si todo lo sé por los sentidos, y a veces me engañan, tengo que estar un poquito más atento, ¿cierto? Y después empieza, pero también a veces estoy soñando ciertas cosas, y ya, entonces, ya, y de ahí vamos a ir partiendo. Ya, muchachos y muchachas, cuídense, que estén muy, muy bien. Espérense un poquito, no se me vayan a... porque les voy a sacar un pantallazo para entregarle la lista al profe Aldo. Espérenme un poquito, imprimir aquí. Vamos a pegar acá. Y voy a abrir acá. ¿Cierto? Ya, y me falta el último pantallazo. No se me vayan, no se me vayan. Ya, chiquillos, estamos. Cuídense, nos vemos. Chao, profe, No hay gracias. tarea todavía. Chao. No hay Chao, tarea profe. todavía. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Sí, igual, nos vemos.